contentos y le damos la bienvenida a Heriberto Escalona. Él es representante de Indepedi, también especialista en deporte adaptado. Y con un aplauso quiero que recibamos a Floralia Estrada Bernal. Ella es atleta paralímpica, ganadora de una medalla de bronce en lanzamiento de disco. Felicidades, Floralia, y bienvenidos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad, es algo inesperado. Felicidades. Felicidades. Nos gustaría también que nos contaran cómo fue esta experiencia participando en este campeonato mundial, donde se rompieron récords y también México tuvo una excelente participación. Heriberto, cuéntanos. Sí, efectivamente, 9 medallas que se lograron en este campeonato. Se superó la marca del campeonato anterior y sí, se ganó en 800 metros. Una atleta con discapacidad visual logró medalla de oro en 800 y plata en 400. Wow. Se lograron 4 medallas de plata, 4 de bronce y la de oro, que es 9 medallas para México en este evento mundial. Claro está. Cuéntanos, te fue muy bien, te preparaste durísimo y conseguiste traer esta medalla. ¿Qué significa para ti? ¿Qué sientes el poder de verdad haber alcanzado este objetivo que ya te habías puesto? Ay, pues la verdad me siento súper contenta porque tengo, yo creo que 6 meses aquí, año y medio. Anteriormente vengo de la selección de básquetbol, 9 años en la selección de básquetbol. Por cosas del azares no clasificamos y se me hizo la invitación para cuando íbamos a ir a Río. Entonces me fui con 8 meses de entrenamiento a Río de Janeiro, mis primeras paralimpiadas en esa disciplina, y quedé en 5º lugar. Pues más bien pues me fui muy muy contenta porque yo creo que nadie espera a nadie de nada, y pues fue así como la novedad que pasó. Entonces ahorita pues de ahí nos fuimos, no tuve muchas vacaciones y nuevamente regresamos. Hubo un selectivo en San Luis Potosí, nuevamente se hace un selectivo de quienes tienes que estar, uno de los requisitos es estar dentro del top 8. Entonces, que tú ya lo tenías. Sí, ya estaba en el top 8, pero nuevamente pues sí era contra mi marca. Claro. Entonces pues voy y todo, rompo récord, me meto en 4º lugar del mundo, estando aquí en San Luis Potosí. Ya después de ahí pues viene el mundial y todo, pues te vienes preparando, te dan psicología, todo te llevan de la mano. La verdad sí fue una emoción muy grande estar allá. Nos fuimos el día 9 de aquí, llegando ya el día 10, se puede decir. El día de mi competencia, un día antes, sí era... ¿Dormiste? Llegaron mis números. De conmigo, o sea, porque ya te digo que nos llevan así como el proceso y todo. Sí. Entonces, sí estaba muy emocionada. De hecho, me dijeron, era la última en lanzar, de 12 era la última. Yo creo que mi prueba empezó a 7:15. Yo fui lanzando a las 9:30 de la noche. Uy. Entonces, todo ese tiempo esperar es una angustia, ¿no? No, de hecho, estar ahí esperando a que te toque 2 horas. De hecho, sí, mucho, porque tienes que hacer como la pauta. Yo era la que definía quiénes iban, porque son 3 lanzamientos, son 6 lanzamientos en total. Tienes tiempo para subirte al banco, amarrarte al banco, entonces más las indicaciones que te dan, tú vas, escoges el disco que quieres tú, o sea, lo agarras así como que... Este es el bueno. Este es el bueno. Oye, le echas... Así, no, quieres o no, realmente he tenido esa costumbre de que agarro un disco y le doy un beso, porque sé que con ese voy a ir. Qué maravilla. Entonces... Y psicológicamente, ¿cómo los preparan? Porque estás hablando de toda esta angustia, todo este tiempo, y es algo que no se escucha tanto de cómo se preparan psicológicamente y todo el trabajo que llevan todos los atletas que van a competencias de este tamaño. Claro. Pues de hecho cada quien tiene diferentes psicólogos. Nuestro órale. psicólogo es Juan, la verdad es muy bueno, nos prepara con una intensidad muy fuerte, para estar así súper intensos. Entonces llegas a la competencia, yo sí le dije, o sea, pintamos todos los panoramas, todo lo que tú puedes manejar, lo que no puedes manejar, entonces tienes que pintar todo lo que llega a pasar. Yo era la última, son 3 lanzamientos primero y yo cierro. Entonces era esperar todo el tiempo, activarme totalmente. Entonces, después de ahí de los 3 de lanzamiento se hace un corte de 8. Para ver quiénes pasan, es el top 8. Entonces yo cierro, entonces yo definía y yo dije, ok, vamos. ¿Qué responsabilidad? Aquí voy de primera. No, ahí voy, totalmente. Muy bien. Entonces sí es algo muy padre porque cuando empiezan a lanzar las chicas, sí fue muy impactante para mí porque fue muy estratégico. No, ¿cómo se dice? Tenía una marca muy diferente, bajé un poquito mi marca, pero aún así créanme que fue ponerme ahí y empezar a gritar y
fue una experiencia muy padre porque yo sí me le puse enfrente a la competidora, a la que me podía arrancar el tercer lugar. Me le puse enfrente y me empecé a pegar y le dije, esto es mío, en inglés se lo dije. ¡Órale! Bien. Fue algo... Y ahí está. Y ahí está el resultado. Fue, la verdad, Ay, yo un soy- aplauso, sí. Bella, felicidades. Ejemplo de vida, de tenacidad, de seguridad. Definitivamente, Floralia, muchísimas felicidades No, y muchísimas muchísimas gracias. gracias por venir con nosotros Así a es. compartir esta experiencia tan maravillosa. Mira, todos nos dejaste con la piel chinita. Y señores, hay que tener muchísima seguridad y sentirnos orgullosos y apoyar el atletismo mexicano. No, Definitivamente muchísimas de apoyar a todos los atletas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Heriberto. Importantísimo el deporte para las personas con discapacidad, que mejora, este hábito va a mejorar la calidad de vida, ¿no? Su Definitivamente. capacidad funcional. Y nosotros los invitamos que se acercan al INDEPED y a todas las personas con discapacidad para que conozcan todos los programas sociales que se llevan a cabo aquí en la Ciudad de México y parte de esta actividad del deporte. Un gran semillero. Gracias, Heriberto. Sí. Seguro que sí. Pues Gracias. muchísimas gracias.